Buenas noches, bienvenidos a todos a este cierre del mes dedicado a los 40 años de ayuntamientos democráticos en Aracena, de la última época de ayuntamientos democráticos en Aracena, que empezó en 1979 en unas elecciones que sucedieron pues a la muerte de Franco, el fin de la dictadura, y a las elecciones generales que ganó la UCD en aquel momento, y bajo la presidencia de Adolfo Suárez se convocaron las elecciones a los ayuntamientos de todos los pueblos de España, pueblos y ciudades. En estos 40 años han cambiado muchísimas cosas. Prácticamente, si habéis visto la exposición que había en el teatro, las fotos de los años 70 con las fotos de la actualidad prácticamente tenían muy pocas similitudes. El pueblo ha crecido, ha cambiado muchísimo, pero no solamente visualmente hemos cambiado en muchos aspectos, en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos culturales, en aspectos deportivos, en aspectos participativos, en aspectos urbanísticos, y yo creo que todo ese tipo de cambios es lo que esta noche queremos que estas 5 personas, todos han tenido vinculación con el ayuntamiento, Manuel todavía lo tiene, nos cuenten un poco desde su experiencia hasta nuestros días cómo han cambiado las cosas y qué es lo que ellos han sentido. Francisco Barrutieta fue concejal en la primera legislatura, quizá una de las más complicadas que tuvimos en Aracena. Enrique Castaño entró en el 87, con lo cual no cogió los primeros años, pero sí que cogió unos momentos quizás importantes a la hora de tomar decisiones, de ejercer una oposición que quizás no fue tan dura como en aquellos primeros años, pero que sí que fue también importante y además interesante para los cambios que se produjeron en Aracena. Manuel entró en el año 95 y desde entonces es alcalde de Aracena. Paco Ruiz Bosque fue nuestro primer alcalde democrático en esta etapa, él entró en el 79 por el Partido Socialista, como Manolo actualmente, y José Manuel Díaz fue concejal del Partido Andalucista en varias legislaturas, en una de ellas incluso tuvo cargos en el gobierno de nuestro municipio. Bienvenidos a todos también, muchas gracias por participar, por prestaros a este evento, a este acto, y vamos a empezar, si no os parece mal, yo creo que quizás vamos a empezar con Paco, que como representante tiene quizás más, no sé, quizás más cosas que contar, porque su participación, aunque Paco Barrutieta también estuvo, en aquellos primeros momentos fue importante. Nos gustaría que nos hablases un poco sobre cómo fue aquel momento cuando tú entras en el ayuntamiento, qué te encuentras, qué no te encuentras, y que nos cuentes un poco también desde tu punto de vista, los campos que a ti te tocaron más de cerca, cómo han evolucionado en Aracena. No te vamos a dar más de 5 o 6 minutos para que podamos hablar todos, ¿vale? Espero que pueda sintetizarlo, porque la historia es tan larga que es difícil sintetizar. Pero, ante todo, saludar a todos los presentes, amigas y amigos. Buenas tardes, buenas noches ya. Aquella época era una época en la que empezamos a movernos en el ámbito de la política. Teníamos grandes ilusiones, porque, como tú bien has dicho, acabamos de salir de una dictadura y algunos que habíamos estado ya, incluso en la clandestinidad, moviéndonos yo más que nada en el tema sindical, más que en el político, pero era ilusionante. Además, para mí la actividad política siempre ha sido vocacional. Yo me movía más por vocación y por ideología que por otra cosa. Entonces, llegamos a las elecciones incluso sin pensar a lo mejor que íbamos a tener que responsabilizarnos de la gestión municipal, porque eran unas elecciones muy concurridas. Aquí hubo 4 candidaturas, si no recuerdo mal, en esas elecciones, y como tú bien has dicho, gobernaba la UCD,
la UCD que en su mayor parte pues eran personas que provenían ya del anterior régimen, muchas de ellos, o la mayoría, por no decir. Y todos los que estaban habían estado antes. Exactamente. Porque efectivamente las candidaturas que presentaba la UCD en casi todos los pueblos eran gente que en su mayoría habían estado en algún momento en la gestión municipal, incluso por aquí en la zona de la sierra, que yo conocí bien porque me moví mucho en la implantación del partido por toda la comarca. Todos los alcaldes, o la mayoría de los alcaldes que habían sido alcaldes del régimen anterior, concurrían como candidatos a las elecciones. En el caso de Aracena no, pero en otros muchos sí. ¿Qué pasa en las elecciones? Bueno, pues las elecciones, el resultado electoral nos dio prácticamente un empate con la UCD. Sacamos 4 concejales cada uno de los partidos, además del resto. Paco Barrutieta concurría con una candidatura independiente, que sacó 2 concejales. El PSA entonces sacó 3 y nosotros sacamos 4. Hubo ahí un pequeño... porque se recurrió, una de las actas de las mesas electorales la recurrió la UCD y por ese recurso ante la Junta Electoral perdimos un concejal que luego recuperamos porque recurrimos ante las instancias superiores, que nos dieron la razón y volvimos a recuperar. Pero en ese periodo de tiempo, que fueron unos meses, hubo también un concejal de lo que era la ORT, que era Alfonso, y debido a ese resultado y a los pactos que se hicieron a nivel de Andalucía, donde se acordó que en cada municipio se votaría para alcalde a la lista más votada de la izquierda, fue un pacto con el PSA, con el Partido Comunista, en donde aquí no concurrió el Partido Comunista, pero sí la ORT, pero concurrió la ORT, y la ORT, que la Constitución del Ayuntamiento tuvo un concejal, apoyó a la candidatura del Partido Socialista, y por esas circunstancias tuve el honor y la satisfacción de ser elegido alcalde de Aracena en ese momento. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos al ayuntamiento? Bueno, como ya te digo, la acción política nuestra, o por lo menos la mía personal, era muy reciente. Yo, como te digo antes, había estado más trabajando en el tema sindical que en el político y tenía muy poca experiencia en lo que era la administración municipal. Tengo que decir, porque, hombre, yo creo que hay que decirlo, que el anterior ayuntamiento, que era Pepe Orquín el alcalde, cuando nosotros ya constituimos aquí la agrupación del partido, nos presentamos en el ayuntamiento, lógicamente, para que supiera que se había constituido una agrupación del partido, y Pepe Orquín tuvo la deferencia con nosotros de invitarnos cada vez que había un pleno en el ayuntamiento durante el periodo antes de que se convocaran las elecciones, de invitarnos para que observáramos cuál era el funcionamiento de los plenos municipales. Eso es una cosa que yo tengo que reconocerle a Pepe Orquín, independientemente de luego su postura política, pero hay que decirlo porque es público. ¿Qué nos encontramos al llegar al ayuntamiento? Bueno, pues nos encontramos que los recursos eran limitadísimos. Yo me acuerdo que cuando yo llego y empiezo a ver y a preguntar, y con el interventor varias reuniones de qué disponíamos para hacer cosas, porque claro, tú llegas a los sitios queriendo hacer muchas cosas, pero luego resulta que las cosas son las que puedes, no las que quieres. Y con esos recursos tan limitados, pues había que hacer encajes de bolillos para poder. Un minuto te queda, Paco.
Por aquel tiempo, sí, por aquel tiempo recuerdo que empezó a funcionar el tema del empleo comunitario, el paro obrero que se llamaba, el paro agrícola, y las primeras obras que se hicieron fue gracias a esos recursos que nos llegaban por el tema del empleo comunitario. Una de las primeras obras que se hicieron, si no recuerdo mal, fue el cerramiento del parque municipal en la avenida Andalucía, que aquello parecía más un vacío que un... Bueno, se hizo ese cerramiento con eso, se hicieron varias cosas, tuvimos que gestionar mucho y muy intensamente la construcción del centro de salud, que se hizo por esa época, creo que se iniciaron las obras en el año 81 aproximadamente, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que luego estuvo unos pocos de años sin funcionar, porque además entonces teníamos otro hándicap añadido, por decirlo de alguna forma, que era que la Junta de Andalucía no existía todavía. Todas las relaciones y todas las gestiones y todo el requerir recursos había que hacerlo del Gobierno central. Recuerdo los viajes que hice a Madrid para resolver el tema del centro de salud. Me acuerdo del que estaba el director general que llevaba el tema, que ya éramos casi amigos, ¿no? Porque de tanto vernos y de tanto eso, pues resultó que tuvimos una relación buena. Y Paco, al final... Perdona que te corte. Sí. Te digo porque para que los demás hablen, después vale, te tocará otra vez. Vale, bueno, pues entonces... Sí, pues esa era la situación inicial. La falta de recursos y la inventiva que había que tener para poder ir sacando cosas adelante. De acuerdo. Muchas gracias. Pasamos ahora la voz a Paco Barrutieta, que creo que por antigüedad también en los cargos le corresponde. Te paso el micro. No, tenéis que pasarlo vosotros, por favor. Pasad el micro para que pueda hablar. Cuéntanos también un poco, Paco, cómo fue ese encuentro con la política. Tú no habías estado en ningún ayuntamiento antes en nada, ¿no? Aunque... Hola, buenas noches. Yo en realidad no había estado nunca en ningún ayuntamiento, además cuando yo llegué aquí era muy joven, tenía 15 años, no tuve oportunidad, únicamente que sabía algo de que mi padre fue alcalde cuando yo tenía 10 o 12 años, era lo único allí en el pueblo. Bueno, aquí hablamos de política, hablamos de comercio. Habla de política, un poco tu situación, y después te preguntaré sobre el tema de Bueno, comercio. pues nosotros... en la primera candidatura nos reunimos unos pocos industriales de aquí de Aracena e intentamos hacer una candidatura independiente. Así fue que la encabezó el abogado Barranca y tuvimos una primaria, como se dice hoy, con idea de escoger los 13 que iban ahí en las listas. Efectivamente, pues nada, nos reunimos, el primero salió Barranca, el segundo en la lista salí yo, el tercero salió Pepe Santos, en fin, así hasta 13. De los 30 que nos reunimos, pues la desilusión de muchos fue grande y se fueron y nos dejaron casi solos. Hicimos la candidatura, llegó las elecciones y sacamos dos. Sacamos dos y como el que iba el primero, la ilusión suya era ser alcalde, pues presentó la dimisión al otro día y nos dejó solos. Pero vamos, en el ayuntamiento siempre hemos tenido unas relaciones extraordinarias, principalmente con el Partido Socialista, la verdad. Siempre nos hemos ayudado, aunque en realidad nosotros íbamos un poquito más a la derecha, pero con los compañeros del Partido Socialista hemos tenido, además de políticos, amigos y demás, y siempre nos hemos llevado muy bien, y nosotros en aquella candidatura que estaban en minoría, pues de vez en cuando también le echamos una mano, y nosotros votábamos no a la política. Si presentaba el Partido Socialista o el Partido Popular una cosa que nosotros veíamos correcta y bien para el pueblo, aquello votábamos. No teníamos ninguna obligación de un partido político que nos dijera, no, aquí hay que votar a este. Nosotros votábamos independientes y siempre íbamos a lo mejor que para nosotros era para el pueblo. La verdad es que siempre he oído, cuando hemos hablado de esa época con gente que conoció aquellos años,
que vuestra oposición fue una oposición muy leal. O sea, quiero decirte que, como tú bien dices, no era una oposición partidista en la que se votaba a lo que decía un partido en contra de otro, sino en función de las propuestas que se hacían de cualquiera de los grupos que la presentaran. Efectivamente, como no nos debíamos a ningún partido político, pues nosotros pensábamos, esto es bueno para el pueblo, por esto, pues nosotros lo votábamos, que no, pues, sí. ¿Crees que tuvisteis influencia en alguna cosa concreta durante ese periodo en el que tú estuviste en el ayuntamiento? Hombre, concreta, mucha fuerza, ¿no? Porque no teníamos nada más que dos. Pero yo creo que la ayuda moral que algunas veces le dábamos al alcalde cuando en momentos que tuvo muy duro, yo creo que eso también le valió un poco para seguir adelante, ¿no, Paco? Y decirle, sé fuerte y aguanta. Y efectivamente aguantó. Es verdad, porque la primera legislatura fue muy tensa, muy dura, pasamos ratos muy desagradables y efectivamente yo tengo que reconocer que Paco Barroqueta nos ayudó muchísimo y se influyó bastante, porque desde que se rompió el pacto famoso, sacamos los presupuestos adelante gracias al voto de Paco Barroqueta, o sea que su influencia fue bastante. Era por parte de la voz antes o después de Enrique Castaño, ¿no? Quizás Enrique entrara antes que... Bueno. Sí, termina Paco. Sí. Voy a hablar un poco sobre el comercio aquí en Aracena, sí, de hace, por ejemplo, 50 años a hoy. Yo, por ejemplo, en el comercio de Aracena he visto una evolución bastante grande. Hace 50 años, pues comercio en Aracena, francamente, pues yo creo que estaba lo de los corrales. Almacén El Carmen, José Corral, había también otro... Los francos, ¿no? La ferretería, Segunda Corral, que tenía una habitación con 4 muebles y ya está. Almacén de San Blas, por ejemplo, en aquella época, que también era muy poquilla cosa, en poco tiempo evolucionó de tal manera, hombre, que es una empresa hoy en día la más importante de Aracena. Se fue de la calle Olvido, se fue a la calle López Rubio, después ya se fue donde está ahora. Sí. En el centro había una serie de edificios, por ejemplo, donde está hoy Almacén El Carmen, pues esa era una casa muy bajita, con una sola planta, y ellos evolucionaron, hicieron el edificio que hoy en día está. Por ejemplo, El Monte, esa casa también era muy bajita, de un solo piso. La Tabacalera, que en aquellos tiempos era una de las ferreterías principales de Aracena, pues también montó otro piso encima. En fin. Luego, en confecciones y demás, pues Almacén El Carmen pues tiene un gran comercio que hoy en día pues, se puede comparar con comercios de las capitales en existencia y cosas demás. José Corral lo mismo. Nosotros, aunque esté mal decirlo, pues hemos evolucionado, cada vez hemos procurado tener nuevas instalaciones con nuevas mercancías, estar a la moda, atender a nuestros clientes siempre todo lo mejor posible, en fin, muy bien. Y luego ha evolucionado muchísimo el turismo, porque hace 50 años apenas había turismo en Aracena. Claro. Solamente había una pensión y un hotel en la calle Barbero, que era el Hotel Arias Montano, que no era absolutamente nada. El Hotel Sierpes también, estaba. Bueno, el Hotel Sierpes fue antes todavía, no era mucho antes, sí. Muy poco. Ya después se hizo el Hotel Sierra, que ya eso pues, evolucionó bastante a Aracena, ya un hotel con unas características ya que merecía la pena. Luego ya nosotros nos animamos, hicimos el Hotel Los Castaños, que ya fue un empujón con idea de atraer más turistas a la sierra, porque la evolución de la Gruta de las Maravillas fue muy grande con su propaganda
y demás, pues la verdad, se creó alrededor de la gruta una serie de restaurantes y demás que a Aracena le ha dado un caché, que hay pueblos con muchísimos más habitantes de Aracena, quizás con 3 veces más, pero no hay ni los hoteles, ni los restaurantes, ni los bares que tiene hoy en día Aracena. Todo eso pues se debe un poco, mucho al ayuntamiento, y que en realidad ha sabido, por ejemplo, ir a la feria de Madrid, a la feria de turismo, hacer su propaganda, después con el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Pico de Areche, pues con el senderismo y demás, para dar un reate muy grande. De acuerdo. Gracias Paco. Luego seguiremos hablando contigo. Pasamos ahora la voz a Enrique Castaño, que también fue concejal, como digo, desde el 87, aunque él estuvo vinculado, si no al ayuntamiento como concejal, sí participó en distintas candidaturas anteriormente y participó políticamente de la vida, ¿cómo te diría?, la vida del pueblo, ¿no?, en cuanto a implicación política. Cuéntanos un poco también cómo fue aquel momento, qué te encontraste tú. Bueno, mi primer contacto con el ayuntamiento se produce en el año 1983, cuando montamos una candidatura, la candidatura independiente de izquierdas, que bueno, pues sacó como concejal a Pepe Luis Romero de la Osa. En esta candidatura, la verdad es que pusimos muchísima ilusión, puesto que entendíamos que un sector importante de la población de Aracena necesitaba estar representado, especialmente un sector más joven, quizás con unas inquietudes un poco diferentes, ¿no?, muy en sintonía con lo que se estaba produciendo en el resto de España a principios de los años 80 y, bueno, quizás con una nueva sensibilidad. Aquella candidatura pues tuvo un recorrido de 4 años y en el año 1986 se produce el referéndum de la OTAN. Entonces algunos que habíamos estado bastante tiempo apartados de la política activa, yo había tenido pues eso, vinculación, ¿no?, con la izquierda en mi época de estudiante, había dejado cualquier tipo de vinculación en el año 78, cuando se producen los pactos de la Moncloa. Hoy en día entiendo que posiblemente haya sido un error. Y en el año 86, pues diríamos que un grupo de personas tomamos conciencia de que nos tenemos que comprometer más directamente formando parte de una organización que se acababa de formar, que era Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía. La Asamblea de Izquierda Unida en el año 87 me propone ir de cabeza de lista, yo creo que con un objetivo claro, que si sacábamos concejal o concejales y le quitábamos la mayoría absoluta al Partido Socialista, que entonces estaba en pleno auge, pues podríamos negociar quizás una concejalía posiblemente de cultura porque, bueno, pues yo era una persona que estaba, como sabéis, vinculado a la enseñanza, al instituto, al que había llegado en el año 1979. El instituto, aquellos primeros años 80, fue un instituto muy activo, muy dinámico, ¿no?, en todo lo referente a la cultura. Organizábamos semanas de teatro, presentábamos proyectos de asignaturas de cine que eran inéditas en España y tenían eco incluso en la prensa y en la radio nacional. En fin, tenía bastante influencia en ese sentido. Teníamos una revista literaria, hacíamos muchas cosas. Bueno, lo cierto es que nos presentamos a aquellas elecciones y conseguimos nada más que un concejal. Esto mismo volvió a suceder 4 años más tarde, en el año 1991, donde yo me sentí también un poco obligado a ir de cabeza de lista porque nadie quería encabezar la lista en aquel momento. Y por no perder la continuidad, pues me sentí un poco obligado a ello. Pero además dejando bien claro que era la última vez que yo encabezaba la lista, que había que buscar relevo y demás. Durante aquellos 4 años, pues, y los años incluso anteriores, ya digo, seguíamos haciendo una cultura en paralelo a lo que se hacía desde el ayuntamiento, que yo entiendo que se hacían cosas muy interesantes, pero nosotros, bueno, diríamos que
funcionábamos un poco aparte, ¿no? Y siempre quizás con ese objetivo, con el objetivo de influir, sobre todo en el tema cultural. Cuando preparamos la candidatura en el año 1995, pues tuvimos la gran suerte de contar aquí con un candidato que, bueno, pues ya conocéis los resultados, ¿no? Sacamos 4 concejales, recibimos los votos de otro partido en el Pleno de Constitución, sin pacto de ningún tipo. Prueba de ello es que yo fui el primer teniente de alcalde durante aquellos 4 años. Y, bueno, pues comenzamos un poco la andadura, o yo personalmente, que es lo que me estabas tú preguntando, sí, sí. Empecé a formar parte de un grupo de gobierno que éramos 4 concejales, 4 personas, con el alcalde al frente, y yo como concejal de Cultura. Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de emular un poco, imitar todo lo que habíamos estado haciendo durante la década anterior. Si en el instituto teníamos una primavera cultural, pues en el ayuntamiento organizábamos también una primavera cultural, porque era muy interesante dinamizar culturalmente a la población. Yo era de esa generación que creía que, bueno, que la revolución, entre comillas, se podía hacer a través de la cultura, ¿no? Una idea muy, no sé, yo creo que es una idea bastante interesante, además no nada original, porque en definitiva es una idea que procede de uno de los teóricos, ¿no?, de la izquierda, como es Antonio Gramsci. Bueno, pues, ¿qué fue lo primero que nos planteamos? Pues dinamizar todo lo que había. O sea, había cosas muy interesantes. Teníamos, por ejemplo, no sé, las jornadas de música antigua, que se había celebrado una edición. Pues había que impulsar aquello, todo lo que se pudiera, porque era una actividad francamente interesante, ¿no? Había, pues, concursos literarios, seguimos con los concursos literarios. Dinamizamos muchísimo, y creo que eso fue uno de los grandes éxitos a los que hacía referencia Pío, ¿no?, el día de la entrega de las medallas y de los reconocimientos a los concejales, el aula de música, que pasó a tener 300 alumnos, ¿no? Así, pasó de tener 70 alumnos a tener 300 en muy poco tiempo. Dinamizamos también el aula de teatro, contratando un monitor que se encargaba de todo el tema de formación, y la verdad es que, francamente, estábamos muy satisfechos del funcionamiento de aquellas aulas. El aula de pintura también, de artes plásticas, también tuvo bastante éxito. Y también, y esto era una idea que procedía de nuestro programa marco de izquierdas, pensábamos que había, y este era uno de los grandes problemas que tenía Aracena, un desequilibrio, ¿no?, entre la vida cultural de Aracena y la vida cultural de las aldeas. Entonces, bueno, pues como propio de una organización de izquierdas es suprimir los desequilibrios territoriales a nivel nacional, a nivel regional, pues a nivel municipal había que hacer exactamente lo mismo. Entonces había que promover semanas culturales en las aldeas. Y la verdad es que yo creo que tuvo también muchísimo éxito las jornadas culturales en las aldeas. Todo eso... Un minuto. No, ya terminó. Todo eso diríamos que, bueno, pues ha tenido una continuidad, tiene una continuidad, las aulas siguen funcionando. El proyecto del teatro, ¿no?, que fue uno de los proyectos estrella cuando empezamos en el ayuntamiento, cuando llegamos al ayuntamiento, hicimos un concurso de ideas, ¿no?, se presentaron 7 proyectos, un grupo, una comisión técnica eligió el proyecto que salió vencedor. Manolo y yo nos acercamos al Teatro de la Maestranza de Sevilla y allí nos enseñaron por dentro que era un teatro, que nosotros no teníamos ni idea de lo que era aquello, ¿verdad? Tengo que decir que estaba actuando como ensayo el Orfeón Donostiarra, fue una experiencia muy bonita, y la verdad es que, bueno, fueron, pues no sé, proyectos muy interesantes. El cine de verano también fue otra de las cosas que pusimos en marcha, ¿no? Un poco como continuidad de una iniciativa que llevábamos también haciendo en el instituto desde el año 95, que fue el cine instituto, pues un poco que venía a cubrir esa carencia de cine que había en la sierra. ¿No? Fue el Cineclub Luis Buñuel que os creamos, ¿te acuerdas? El Cineclub Luis Buñuel. Que conseguimos traer cine desde el Festival de Huelva, incluso, a que lo pusiesen todavía. Efectivamente, y que proyectamos además una película en el cine Aracena, la del Gran Dictador, que
que yo recuerdo que Rafael Moreno, que era el encargado del cine, se quedó como muy asombrado al comprobar que, decía él, una película del Bigotito pudiera atraer a tantísima gente. La película era El Gran Dictador. De Chaplin, sí. Bueno, pues nada más, ya después continuamos. Gracias, Enrique. Le damos la voz ahora a José Manuel Díaz, también por pasar los micrófonos, si nos importa, para acá, por favor. Y también nos gustaría, pues eso, que nos contaras como los demás, ¿no? ¿Qué te encontraste cuando entraste, qué viste y sobre todo, pues, a qué tuviste que enfrentarte y qué logro sacas de aquellos años? Buenas noches. Yo creo que lo primero que se me viene a la mente, viendo las personas que estamos aquí y muchísimos que faltan aquí, es que para la participación en la vida política municipal, lo primero que hay que tener es inquietud. Somos personas inquietas, somos personas que no nos conformamos con dedicar el tiempo a nuestra familia y a nuestro trabajo, sino que somos personas muy inquietas. Aquí, por ideología, por lo que sea, pero personas con inquietudes personales, con inquietudes por hacer algo en la comunidad en la que vive, por diferentes motivos, y sobre todo de forma muy altruista, ¿no? La mayoría de las personas que han podido participar en la vida local, no solo de Aracena, sino de la mayoría de los pueblos de España en los últimos años, pues ha sido de una forma totalmente altruista, ya hasta que de alguna manera también empiezan ya a liberarse concejales, que pudiera haber algún interés económico, pero en la mayoría de nosotros interés absolutamente ninguno, porque no solamente no cobrábamos, sino que además que nos costaba el dinero. Es decir, que empezando por ahí. Las inquietudes mías, pues posiblemente vengan, bueno, posiblemente no, seguro, vienen familiares. Yo tengo el placer de pasear por la zona nueva de la zona sur de Aracena y ver el nombre de la calle de mi abuelo paterno, que fue alcalde circunstancialmente de Aracena en la época de la República. Muy poco tiempo, fueron meses, no sé, fueron 4, 5 o 6 meses los que tuvo de alcalde, coincidiendo con la inauguración del suelo del paseo, porque el paseo era de tierra, y cuando se le pone el suelo pavimentado al paseo, eso lo inaugura mi abuelo paterno, que entonces era alcalde de Aracena, y mi abuelo materno era el jefe de obra del ayuntamiento, el que se encargaba del empedrado del pueblo, etcétera. Por tanto, hay una vinculación ahí a familiar. Creo que eso fue en el año 35, cuando se le puso la baranda también a San Julián, etcétera. Exacto. Bien, a raíz de ahí, bueno, ya en mi familia hay como una especie de tabú. Yo recuerdo en la época mía de la juventud, donde prácticamente nadie de la familia quería hablar de política, porque sobre todo la familia de mi madre lo había pasado muy mal en la época de la toma del pueblo y demás, porque en el piso de mi madre mi abuelo guardaba la dinamita que se utilizaba o que se utilizó en la carretera de Carboneras. En la carretera de Carbonera, que la llevaba, era casi una obra municipal, y mi abuelo guardaba arriba la dinamita, y entonces entraron en casa de mi abuelo, eso me lo cuenta mi madre, a las 4 o las 5 de la mañana con las escopetas, levantando a la gente de las camas, y dónde están, los mismos que habían estado trabajando con él. Bueno, lo pasaron muy mal, porque aquella noche estuvo mi abuelo en la cárcel, etcétera. Entonces, mi casa, mi madre no quería saber ni que habláramos nada de política, mi padre tampoco. Mi padre también era una persona muy inquieta, pues mi padre fue presidente del Casino Arias Montano, presidente del equipo de fútbol, presidente no sé cuánto, en fin, se metía en todos los barullos, como le pasa a mi hermano Pablo o a mí, que siempre hemos estado, también hemos metido en esta clase, pues yo creo por cuestiones más personales que otra cosa. Entonces, pues nada... Casi genética, casi sí, genética. No, casi no, seguro. Ahí hay una genética importante. Yo me marcho muy joven a Huelva, con compañeros como José María, con Miguel, con José Pablo, a hacer magisterio, y allí tenemos contacto con una pequeña célula que había en la Universidad de Huelva, que era una célula del Partido Comunista, era las Juventudes Comunistas de entonces. Yo recuerdo que, bueno, José María y que yo estábamos en el primer meeting que dio Santiago Garrillo, pues estábamos en el estadio haciendo allí labores
de seguridad, bueno, más que de seguridad vendíamos revistas y cosas de estas. Por tanto, hay una inquietud política ahí en el magisterio. Cuando termino magisterio y hago oposiciones, las hago en Córdoba, por circunstancias que no vienen ahora al caso, pero bueno, las hago en Córdoba, y entonces me dan como destino, con 24 años, un pueblo de la provincia de Córdoba, a la que yo llegué, no había oído en mi vida hablar de ese pueblo, se llama Palenciana, está muy cerca de Antequera, es el último pueblo de la provincia de Córdoba, y allí gobernaba con mayoría absoluta el PSA, el Partido Socialista de Andalucía. A mí se me da una gestión, se me propone que dé una asignatura que entonces era obligatoria en la segunda etapa de la EGB, que era la Constitución. Era una asignatura, la Constitución era una asignatura. Y había que dar la Constitución, e incluso exámenes con la Constitución, los niños había que poner notas y todas estas cosas. Entonces, pues yo era la persona que me tuve que leer la Constitución, bueno, y estudiármela y darla con los chavales y todas estas cosas. A raíz de ahí, el alcalde se pone en contacto conmigo para que diera una charla a personas mayores del pueblo, a personas mayores sobre la Constitución y tal, y un día viene a mi casa, él y el teniente de alcalde, y me proponen que fuera en la lista de las elecciones municipales al año siguiente. Con 26 años que yo tenía, pues prácticamente me engañaron, porque me dijeron, tú te vas de relleno en la lista para no salir. Yo me mira que yo soy de Aracena, y yo las vacaciones mías, Navidad, Semana Santa, el verano, yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a la cena, cuidado, que pito, que flauta, bueno, ahí no, tú vas para rellenar y tal y cual. Cuando yo vi la lista, Eva, el número 3. Y digo, pero hombre, me habéis dicho que era para rellenar, que el número 3, no, hombre, pero hemos pensado, no te preocupes, porque aquí el alcalde, el primer teniente de alcalde, y tal y cual. Y en la primera toma de posesión, que ya sabéis que donde se nombran los cargos, delegaciones y tal, pues me pegan otro sablazo, porque me nombran primer teniente de alcalde, con 25 años, sin haber entrado en mi vida en un ayuntamiento, sin tener ni idea de lo que era un ayuntamiento. Te voy a decir una cosa, acércate pronto a la cena porque sí, te pues queda ya poco está, tiempo. Ahí estoy 3 años, ahí estoy 3 años y no termino la legislatura porque me dan plaza en Higuera de la Sierra y me vengo. Esto fue en el año 1986 y cuando me vengo ya el PSA había cambiado a Partido Andalucista y entonces pues vienen gente de Huelva para proponernos que hiciéramos el Partido Andalucista, porque no existía, la gente del PSA de Aracena prácticamente había desaparecido de la vida política, sí. No querían saber absolutamente nada. Y entonces hacemos un grupo joven, con inquietud, de entonces el Partido Andalucista, que la encabeza Tommy. En el año 1987 se presenta para participar en la vida política de Aracena una candidatura pues muy joven, gente con 30 años, y encabezada por Tommy, yo iba de número 2, y Tommy está de concejal de 1987 a 1990. Él no termina la legislatura, el último año él dimite, entro yo de rebote, estoy un año ahí de concejal en la oposición con Paco, y al año siguiente, en el año 1991, sí que ya encabezo yo la candidatura, conseguimos un concejal, que es esta fotografía primera que está aquí arriba, esa es la de la toma de posesión de ese año, y a partir de ahí pues han sido 19 años los que estaban en el ayuntamiento, un paréntesis, un lapsus de 4 años que no nos presentamos y terminamos después con Luis Edelman. En estos años pues he estado casi todo el tiempo en la oposición, excepto una época en la que estuve en el gobierno, que fue la legislatura que ha comentado Enrique, sí. En la que, sin haber entrado, porque además es verdad lo que ha dicho Enrique, en esa legislatura no hubo pactos ninguno, simplemente, bueno, pues los que estábamos allí decidimos participar en la medida que cada uno queríamos, cada uno podíamos y tal. Yo recuerdo que Manolo me llamó al despacho y me dijo, Manuel, ¿tú quieres? Te queda un minuto por haber empezado tan lejos. Que lo no, ya está, ¿tú quieres o no quieres? Y le dije que sí, yo, claro, que quería, y que me dijo que me gustaba más o que me participara. Y yo le hablé de la Delegación de Medio Ambiente, de Turismo y Deporte. Que eran las que tenía el Partido Andalucista también en Andalucía, ¿no? Justamente sí, efectivamente. Y bueno, y a partir de ahí, pues, yo simplemente por terminar decir que, como ha dicho Paco,
lo que tú quieres hacer una cosa, lo que puedes hacer es otra. Mi mayor enemigo en el ayuntamiento no era nadie de la corporación municipal, era el interventor. Si era mi mayor enemigo, el interventor era Manolo, todo lo que... No, como que no, hombre, pero que no. Hombre, vamos a cambiar las barandas de la gruta, que me han dicho que las de hierro son que se oxidan, vamos a ponerlas de acero inoxidable. Y yo cogía el teléfono, llamaba a una empresa, no sé cuánto, me da un presupuesto, me iba a la comisión de gobierno, oye, mira, que vamos a cambiar, y decía el interventor, ¿y eso en qué partida está? Hombre, pues yo no lo sé, si usted lo sabe. No, si no hay partida no se puede hacer eso. Hay partida. O sea, era una guerra constante. Yo iba al ayuntamiento y a donde primero entraba era al interventor para ver si se podía o no se podía, porque si él me daba el visto bueno para adelante, si no, todo lo demás era tontería, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, muchas anécdotas, muchas historias, pero realmente... Seguiremos hablando y te tocará otro turno de palabra. Ahora le pasamos la palabra a Manuel, que es el último, el último que entró de los que están aquí. Él entró en el año 95 con Izquierda Unida, con Enrique entonces también en su mismo grupo, y desde entonces pues es el alcalde de Aracena. Por favor, le pasas los micros que él pueda hablar. Cuéntanos también un poco qué es lo que te encontraste, qué proyectos un poco te daba, qué pudiste hacer, qué no pudiste hacer. Te doy lo mismo, los 5 minutos que han tenido los demás y después ya hablamos un poco todos. Bueno, yo tengo que decir que efectivamente quiero romper una lanza por la gente que está en la política en general, pero muy especialmente en la política local. Ayer estuve yo en Jabuguillo, se va a arreglar la carretera, y bueno, hubo una persona que hizo un comentario un poco despectivo del tema de los políticos. Y yo creo que hay que romper una lanza por la política local, porque, como bien se ha dicho aquí, la inmensa mayoría de la gente que está en política local está por trabajar por su pueblo, por ayudar a la comunidad y por aportar lo mejor de sí mismo. Evidentemente ha habido casos de corrupción, como todos hemos visto en los medios de comunicación, pero es que en España hay 8.000 y pico de ayuntamientos, y la inmensa mayoría es gente honrada, gente honesta, y yo creo que Aracena ha tenido la suerte a lo largo de estos 40 años de que la gente que ha estado en el ayuntamiento de una o de otra acción política, pero todo el mundo ha estado por arrimar el hombro. No ha sido un ayuntamiento especialmente conflictivo como ha pasado en otros lugares, salvo la primera legislatura, porque bueno, veníamos de donde veníamos. Pero luego es un ayuntamiento donde en los plenos se han mantenido las formas, a veces se ha defendido con pasión posturas enfrentadas, pero, insisto, creo que ha habido siempre bastante corrección. Creo que también ha sido importante la estabilidad que ha tenido Aracena a lo largo de estos 40 años, y que eso tiene mucho que ver, pues yo creo que con la etapa de progreso que hemos vivido, y que creo que, bueno, que estos 40 años podríamos definirlo como una historia de éxito. Yo creo que ese es el éxito que ha tenido también la democracia en nuestro país, que no solo llegaron las libertades, sino que esas libertades han venido acompañadas de un progreso, de un bienestar, que lógicamente ha hecho que se fortalezca ese sistema democrático. Pero me gustaría contar un poco lo que tú te encuentras cuando llegas. Entonces, bueno, era un preludio. Tú sabes, es que los que estamos aquí, ayer me dio un debate, un problema con José Manuel Díaz, contigo y con esto, ¿eso cuánto va a durar? Bueno, vamos a ver, yo entré en el año 95, pues un poco, yo acababa de terminar la carrera. Yo recuerdo que ya en el año 91 Enrique Castaño me había sondeado, pero yo estaba entonces todavía estudiando, estaba en los últimos años de la carrera. En el año 95 pues yo doy ese paso. Fue también algo que me costó mucho trabajo, porque en mi familia también en ese momento entrar en política, la gente, sobre todo la gente mayor, como mis padres, tenía todavía mucho el recuerdo de la guerra, de lo que pasó, y les daba miedo, y más en un partido de izquierda. Yo siempre me he considerado de izquierda, posiblemente una izquierda moderada, pero bueno, en ese momento Izquierda Unida también era un partido muy plural en lo que se hizo, que no solo era el Partido Comunista. Y bueno, de la noche a la mañana yo me presento con el objetivo que teníamos de romper la mayoría absoluta y de condicionar la política municipal. Y bueno, pues llegan las elecciones, se hace la investidura, y yo el día de la investidura llevaba dos discursos.
porque bueno, se estaba rumoreando que en ese momento un grupo, como no era el Partido Popular, nos iba a dar los votos, al final los dio, pero bueno, como no había pacto, pues no sabíamos si al final lo iban a hacer o no lo iban a hacer. Al final lo hicieron. Y yo recuerdo, bueno, ese día, pues fue eso, un día, fuimos a varios sitios, yo recuerdo que fuimos a casa a cambiarnos y recuerdo una frase que le dijo mi madre a la gente que venía conmigo, y dice, este no estaba en el libro de mi vida. Así que para ella fue algo que no le encajaba. Y yo, el recuerdo que tengo es de aquella noche, cuando yo me acuesto y apago la luz, y digo, ¿yo mañana qué voy a hacer? ¿Y yo mañana qué voy a hacer? Y prepárate un discurso. Mañana, además, el día siguiente, recuerdo que era el día del Corpus. Y además, pues un poco había también la inquietud, bueno, un alcalde de izquierda, todo esto, había gente que estaba un poco a ver por dónde va este. Yo fui al Corpus y bueno, ya la gente pues un poco como que se tranquilizó, hubo gente que se tranquilizó y bueno, recuerdo que fue un día muy bonito porque la gente se acercaba, te felicitaba y demás. Y el otro trance pues fue al día siguiente, que era lunes, pues claro, esto fue un sábado, el día del Corpus era el domingo y al día siguiente era el lunes. Y digo yo, bueno, y ahora yo tengo que ir al ayuntamiento. Y yo, cuando llegue al ayuntamiento, ¿qué voy a hacer? Yo le dije a Manolo Durán, que era concejal, digo, vente conmigo, que a mí me da vergüenza de ir solo. Y recuerdo que llegamos los dos, pues tú estabas trabajando, llegamos los dos, y bueno, pues allí estaba Antonio Fernández, nos recibió, entramos en la alcaldía, y bueno, pues hasta hoy. Recuerdo incluso quién fue la primera persona a rato que me dice, hay una persona que quiere hablar con el alcalde, y yo como dije, bueno, pues coño, porque habla, a mí qué me dice. Y entonces, bueno, pues recuerdo esa persona de aquí de Aracena, y bueno, pues al final te vas, te metes en la vorágine, como comentaba José Manuel, tienes que hacer de la necesidad virtud, los problemas llegan, las dificultades llegan y empiezas a resolver y empiezas a aprender. Bueno, pues con la experiencia, lógicamente siempre con la mejor intención, unas veces se acierta, otras veces no se acierta. Yo creo que evidentemente el ayuntamiento ha tenido una evolución extraordinaria, no ya solo desde la primera legislatura de Paco, sino ya también desde la primera mía. Es un ayuntamiento que ha crecido en prestación de servicios, en fin, antes estábamos más preocupados por los servicios básicos, había que arreglar calles, alcantarillado, lo que eran las necesidades básicas, que estaba casi todo por hacer. Luego ya, digamos que hemos ido a una serie de derechos de segunda generación, pues eso, la cultura, el deporte, el bienestar social, la educación, otro tipo de servicios que yo creo que son los que aportan calidad y los que aportan progreso. Yo creo que el Ayuntamiento de Aracena ha sido y es un referente en ese sentido, aunque lógicamente los recursos ahora son mayores que los que eran antes, pero también las necesidades son mayores, con lo cual al final el problema es el mismo que comentaba José Manuel, es decir, que empiezas a hacer, bueno, el interventor y la escasez de recursos, es decir, empiezas a hacer el presupuesto y haces una lista muy larga con todo lo que habría que hacer o te gustaría hacer, y luego hay que empezar a tachar cosas porque no hay dinero para todo. Y yo creo que, bueno, que en cualquier caso es un ayuntamiento que presta muchos servicios, que no ha perdido la cercanía, que ha tenido una importante capacidad de interlocución con el resto de administraciones, y si le tuviera que poner una pega, yo creo que quizás sería el que hay parte de la sociedad que confunde quizá lo que es el papel del ayuntamiento. Yo creo que quizá en muchos aspectos ese tratar de ayudar tanto ha hecho crear mucha dependencia en muchos aspectos del ayuntamiento. Y quizás, y hoy no se concibe nada sin el ayuntamiento. Si se hace, pongo un ejemplo de una asociación que organiza una jornada, pero y te pasa una lista al ayuntamiento
y necesitamos esto, y digo, bueno, organizan la jornada porque lo dicen ellos, pero la jornada la estamos organizando nosotros. Y que, entonces, bueno, yo creo que es bueno que el ayuntamiento apoye, que el ayuntamiento esté, pero yo creo que es también importante el que incentivemos para que la sociedad no pierda el brío, no pierda la iniciativa y bueno, sea también la que lleve la voz cantante. Muchas gracias, Manuel. Me gustaría ahora, ya que habéis contado cada uno un poco vuestra experiencia, que encontrasteis, cómo estaba la situación en aquellos momentos, en estos 40 años, en el que algunos empezasteis como actores principales y ahora sois un poco espectadores, otros que habéis entrado más tarde, pero que también os habéis quedado ahora un poco como espectadores, viendo qué es lo que ocurre en el pueblo, ¿no? Manolo entró más tarde, pero continúa todavía en activo y es es el actor principal, podemos decir en este caso. ¿Encontráis que en estos 40 años ha habido puntos claves en la evolución de Aracena? Me gustaría empezar por Paco Barrutita en aquel momento para venir hacia este lado, si nos importa. ¿Algún momento importante en el que dijimos, aquí se jugó el ayuntamiento lo que había que jugarse y las cosas salieron bien, salieron mal, o lo que sea? ¿Algún momento clave, no solo para el ayuntamiento, sino para el pueblo también? Yo creo que la declaración de parque, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, sí que ha sido para la zona y para el ayuntamiento un repulsivo para el turismo que hoy en día la zona es casi más del 50% de los ingresos que en realidad tiene, como la agricultura y la ganadería, la verdad está casi desapareciendo por los problemas que hay. Hoy en día del turismo vivimos el 50% de la población, Manolo, entre lo que si la gruta, que si los bares, que si los restaurantes, que si los hoteles, que demás, pienso que es una cosa muy importante. Tanto es así que pueblo con 8.000 habitantes y que tenga ya 2 hoteles con 5 estrellas, dos hoteles con dos estrellas, pensiones y demás, le dan un caché fantástico para lo que es el pueblo de Aracena, porque yo he ido a otros pueblos, tú tienes ahí Albaverde o mismo Ayamonte o Isla Cristina, que no tienen los servicios que tiene Aracena en realidad para esto del turismo. Te voy a hacer una pregunta también porque tu visión un poco comercial, ¿no? y económica de Aracena. La denominación de origen del jamón, que de alguna forma ya no es solo turística, sino que también afecta sobre la industria y sobre el sector primario, ¿crees que afecta también como punto importante en la evolución de Aracena? En la producción de Aracena, pues, yo qué sé, ahí estamos, por ejemplo, hoy en día está Vázquez, que en realidad pues tiene una gran empresa, y Segundín y demás, debido al jamón de bellota, al jamón ibérico. Luego hay varios comercios que también se dedican a la venta de jamón y demás. Un repulsivo sí que ha habido. Ahora, a nivel ganadero, yo ya no estoy... No está tan claro. De acuerdo. Le pasamos la palabra a Enrique. ¿Hay algún momento clave que tú creas que ha marcado la evolución de Aracena en estos 40 años? Bueno, yo creo que han sido muchos los factores que han contribuido a que Aracena haya cambiado espectacularmente en estos 40 años. Yo en septiembre hará 40 años que vivo en Aracena y siempre digo que he notado un cambio espectacular. Desde la Aracena que yo me encontré en septiembre del año 1979 a la que veo ahora, el cambio es espectacular. Bueno, además de lo que ha dicho Paco, que yo lo suscribo totalmente, la declaración del Parque Natural Sierra de Aracena y Pico de Aroche creo que ha influido mucho en la promoción de la zona, pero también ha influido mucho la carretera, el arreglo de la carretera, de la Nacional Sevilla-Lisboa, creo que ha influido muchísimo. Hombre, prueba de ello es que hace 30 años
pues prácticamente en los puentes había gente, pero bueno, esto estaba bastante contenido, ¿no? En la actualidad los puentes ya hemos visto lo que son. Los fines de semana prácticamente. Los fines de semana incluso, ¿no? Sobre todo de otoño, invierno, son espectaculares, ¿no? a ese nivel. Creo que también ha influido mucho la promoción que desde el ayuntamiento se ha hecho de Aracena. Yo en cierta ocasión estaba en una farmacia de aquí de Aracena y alguien se estaba quejando de la cantidad de gente que había en el pueblo. Y una persona que estaba ahí en la farmacia pues se volvió hacia mí y me dijo: la culpa la tenéis vosotros, que habéis promocionado el pueblo muchísimo, entonces todo el mundo viene para acá. Y yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, de lo que supuso uno de nuestros proyectos estrella, ¿no? Cuando llegamos al ayuntamiento, que fue la Feria del Jamón, una feria que estuvo totalmente improvisada y que, bueno, en la que echamos un proyecto, en el que echamos prácticamente toda nuestra energía, ¿no? Pues para promocionarla tanto en Huelva como en Sevilla. Y un poco la sorpresa que nos llevamos, ¿verdad, Manolo?, cuando se celebra la primera edición y nos encontramos con cantidad de gente que venía, yo creo que porque tampoco lo habíamos dejado demasiado claro, pues con la expectativa de que aquí regalábamos el jamón, ¿no? ¿Dónde regalan el jamón? Sí, ¿dónde regalan el jamón? Era lo que preguntaba mucha gente, ¿no?, que llegaba a la feria. Quiero decir, todo ese tipo de proyectos, ¿no?, que continúan, proyectos como, por ejemplo, la Feria de Artesanía, las ferias gastronómicas, etcétera, todo eso sin duda alguna contribuye pues a que Aracena haya experimentado un progreso espectacular en lo que se refiere a turismo. Pero también yo creo que hay otro factor, y es que, por lo menos tal como yo lo veo, Aracena ha crecido mucho. Y también, ¿a qué se debe el crecimiento de Aracena? Pues en parte también a la política urbanística del ayuntamiento. Cuando nosotros llegamos en el año 95 al ayuntamiento, prácticamente el ayuntamiento no tenía suelo público. Uno de nuestros primeros objetivos fue ampliar o adquirir suelo público, ¿no? Se hicieron convenios, se revisaron las normas subsidiarias, se hicieron cosas que quizás se excedieron un poco, ¿no?, de nuestras expectativas en aquellos momentos, porque pensábamos que todo iba a ser mucho más lento, no preveíamos el boom de ladrillo, ¿no?, de los años siguientes, pero bueno, lo cierto es que Aracena creció en ese sentido, a nivel urbanístico creció bastante, creció muchísimo. Y después yo creo que creció también como sector, en el sector servicios, ¿no? Yo solamente tengo que ver, por ejemplo, el centro en el que yo he trabajado, ¿no?, el instituto, que cuando yo llegué teníamos 400 alumnos y éramos 40 profesores. Este año pues ronda los 100, cerca de 100, ¿no?, 98, 99, 100 por ahí, y más de 1000 alumnos. En fin, yo creo que son cosas que sin duda alguna han contribuido a eso, a que Aracena haya experimentado ese cambio. Gracias. Manolo. Hombre, yo creo que yo no fijaría el punto de inflexión en algo, en un proyecto, en un momento concreto. Creo que precisamente el éxito de Aracena es el mantener una línea de trabajo sostenida en el tiempo, un rumbo claro, y que eso ha permitido un crecimiento sostenido. Yo creo que en este momento precisamente eso adquiere especial valor. Lo digo porque la experiencia que he tenido en el Senado y todos veis ahora en televisión, uno de los temas estrella en la actual campaña es la despoblación. Es decir, España la España interior se está despoblando, los pueblos se están muriendo. Nosotros podemos decir que somos de los poquísimos pueblos de la provincia de Huelva que ha crecido, no digo ya territorialmente, sino poblacionalmente. Y que es que en el año 79, los dos últimos años, en el año 79 teníamos 6.500 o 6.500 y ahora superamos los 8.000. Ha habido casi un 20, un 25% de crecimiento poblacional, en gran parte gracias a la oferta de servicios que se ha hecho en Aracena, servicios tanto privados, comercio, bancos, en fin, todo lo que tiene Aracena, los polígonos industriales que han fijado población, pero también los servicios públicos. Y hay mucha gente de pueblos, especialmente de pueblos de alrededor,
que se están empezando a venir a vivir a Aracena, pues bueno, porque en Aracena tienen el instituto, porque en Aracena tienen el aula de música, tienen las escuelas deportivas, tienen la piscina cubierta, tienen el teatro y tienen que estar todo el día con el coche trayendo y llevando a los niños. Yo creo que ha habido un proyecto importante de ciudad con un rumbo claro y que eso ha hecho que haya habido un crecimiento sostenible, un crecimiento que no está solo sustentado en un sector o en una fábrica, por ejemplo, como pasa en algunos pueblos que cierran cierra la mina y el pueblo se muere. Aquí no dependemos únicamente de un sector, hay sectores que tienen más pujanza, pero digamos que tenemos los huevos puestos en distintas cestas, no solo en una, y eso ha hecho pues que yo creo que haya pues es un crecimiento bastante sostenido. Paco. Bueno, efectivamente el cambio en Aracena es notabilísimo, sobre todo en los últimos 20 años aproximadamente. Ya en mi época empezamos a intentar, sobre todo lo que ha dicho Manolo, en cuanto a la fijación de la población, porque ese fenómeno que se estaba produciendo y que sigue produciéndose de que la gente abandona los pueblos nos preocupaba enormemente. Aracena, en los años 60, fue un pueblo de donde se fueron mucha gente a la emigración, Barcelona, Alemania, etcétera. Y nuestra preocupación, de alguna forma, era intentar que eso dejara de pasar. Y no solo eso, sino que además volviera gente, que algunas volvieron. Y en ese trabajo pues estuvimos empeñados también, precisamente en esos factores, en intentar crear servicios que atrajeran a la gente. Paco Barrutieta ha hecho referencia al tema del parque natural. Yo, aunque pueda parecer un poco, yo puedo presumir de que en la configuración de la figura de parque natural intenté tener un papel lo más importante posible, sobre todo por el tema de Aracena. Recuerdo que muchos alcaldes de la comarca estaban en contra de que se creara la figura de parque natural. Tuve más de una conversación y más de una reunión y más de eso con la mayoría de los alcaldes, intentándolos convencer de que había que mirar al futuro, no quedarse estancados en lo que éramos. Y recuerdo que se creó una comisión en Huelva, a nivel del partido, se creó una comisión para tratar el tema del parque natural. Recuerdo que era el parlamentario andaluz, que era el presidente de la comisión que estaba encargada en el Parlamento de la puesta en marcha de la figura del parque natural. Tuve más de una conversación con él y me pedía que colaborara todo lo posible en el convencimiento de todos aquellos que estaban reacios y esa fue una tarea ardua. Y luego, una vez que ya prácticamente la gente parecía que estaba convencida, luego llega el tema del nombre del parque. Y ahí échale guindas al pavo. Entonces conseguí confabularme, por decirlo de alguna manera, con el entonces alcalde de Aroche, desgraciadamente ya fallecido, Eusebio de Tobar, y en una de las últimas reuniones que tuvimos en el Parlamento, con los miembros de esa comisión que estaba encargada del tema, a los que nos convocaron a varios alcaldes de la comarca, solo asistimos él y yo. Y entonces ahí
vimos la oportunidad. Y yo digo, mira, Eusebio, mi intención era Parque Natural de la Sierra de Aracena, pero claro, digo, bueno, vamos a negociar esto. Parque Natural de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche. Y ahí conseguimos convencer a la comisión y se creó la figura del Parque Natural con el nombre de Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con la oposición de la mayoría de los responsables políticos y de todo índole de Huelva, que no querían que el parque fuera Parque Natural de la Sierra de Aracena, pero al final se consiguió. Y eso fue un hito importante que ahora estamos viendo los resultados de esa batalla, por decirlo de alguna forma. Sí, si quieres. Sí, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la evolución de Aracena, hombre, es muy importante el tema turístico, por supuesto. El desarrollo turístico que ha experimentado Aracena en los últimos años es notorio. Antes no sé cómo comentábamos que hace 30 años tú no veías gente, turistas en Aracena de tarde en tarde y de higos a brevas, pero ahora es lo que hemos dicho, es que aquí cualquier fin de semana tenemos el pueblo lleno de gente que viene por los atractivos, el paisaje, los productos de restauración, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues bueno, una parte muy importante en eso ha sido la promoción que se ha hecho desde el ayuntamiento. Se ha participado en todos los eventos turísticos que hay en el país, en Fitur, en todas las ferias importantes de la feria de turismo interior que se celebra en Jaén, etcétera. En todos esos sitios ha estado presente Aracena y de alguna manera se ha ido vendiendo el nombre de Aracena y el nombre de la sierra con el nombre del parque natural como tema importante. El tema de la denominación de origen que también ha puesto sobre la mesa, ahí también tuvimos una ardua batalla que perdimos porque el tema de la denominación del nombre de la denominación de origen también fue, y ahí la gente de Huelva se llevaron el gato al agua con la denominación de origen jamón de Huelva, que yo tuve muchas discusiones y muchos enfrentamientos con gente de Huelva por el tema, ¿no? Porque digo, bueno, jamón de Huelva. Bueno, ahora realmente esa batalla sí, no, eso, hombre, ya se consiguió por fin utilizar el nombre de Jabugo, porque además Jabugo es lo que vendía. ¿Por qué? Porque hubo una empresa que se metió o sea, que planteó cara y se metió en la lucha esa y consiguió que el nombre de Jabugo se conociera mundialmente, y eso había que aprovecharlo. ¿Qué pasa? Que esta empresa tenía la creencia de que ese nombre de Jabugo era suyo. Tenían el nombre y no necesitaban que la denominación de origen fuera esa. Entonces ellos se apropiaron del nombre Jabugo. Yo tuve muchas reuniones con el alcalde de Jabugo, que estaba en contra de la denominación Jabugo, porque hay una especie de acuerdo con la empresa Sánchez Romero, y Sánchez Romero aportaba algunos ingresos importantes al ayuntamiento de Jabugo, y claro, ellos ponían sobre la mesa su aportación y que el nombre de Jabugo era de ellos, lo que luego al final se ha conseguido de que el nombre de Jabugo no es patrimonio de nadie, sino que es patrimonio de Jabugo y de toda la comarca, y al final se ha conseguido que la denominación del jamón sea jamón de Jabugo. Sánchez Romero ha sido la gruta de las maravillas para Jabugo. Sí, exactamente. Le pasamos a José Manuel ahora mismo Yo, a ver, por comentar alguna cosilla. A mí me parece que quizás hayamos oído muchas veces aquello de que Aracena vive por encima de sus posibilidades, ¿no? Y sobre todo cuando alguien viene de fuera y nos pregunta cuántos habitantes tiene el pueblo.
y le decimos a los habitantes que tiene y se quedan las manos a la cabeza. Como con los habitantes que tiene Aracena, tiene un instituto con mil alumnos, o tiene los hoteles que tiene, o tiene las ferias que tiene, o el turismo, etcétera, que se llevan las manos a la cabeza en el momento que ponemos encima de la mesa el número de habitantes. Y sobre todo si quitamos las aldeas, porque queramos o no queramos, las aldeas no es una participación directa en lo que es la localidad, directa. Cada aldea tiene su propia idiosincrasia y funciona de otra forma. Entonces, si quitamos los habitantes de las aldeas, el número de Aracena como núcleo residencial se reduce muchísimo. Y entonces habremos oído muchas veces decir cómo es posible que Aracena tenga lo que tenga, o tenga el nivel de vida, o crezca, como dice Manolo, lo que está creciendo cuando otros pueblos se vienen abajo. Los que estamos metidos y trabajamos en otros pueblos, sobre todo en colegios, vemos que los colegios van reduciendo el número de alumnos, sin embargo Aracena va aumentando. En otros colegios estamos haciendo encajes de bolillos para que no nos supriman unidades, y aquí lo que se está intentando es hacer otro colegio, porque ya es que no caben los niños en el colegio que tenemos. Entonces eso es una realidad, que es solo y exclusivamente de Aracena en cuanto a la comarca. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta una cosa: Aracena no es una isla en sí mismo. Aracena es un poco el reflejo de lo que ha ocurrido en España en el último siglo, y acentuado, evidentemente, como dice Manolo, por la política de continuidad que en Aracena se ha estado llevando en los últimos años. Casas señoriales en las sierras hay muchas. Es decir, que demuestra que a principios del siglo XX la gente de dinero de Sevilla venían a veranear a la sierra. En Higuera hay casas señoriales, en Fuenterido hay casas señoriales, en Jabúa hay casas señoriales. Por lo tanto, el venir a hacer turismo a la sierra es una evidencia en toda la sierra. Pero Aracena ha tenido la particularidad que ha sabido mantener en el tiempo ese atractivo. No podemos olvidar la gruta. La gruta es algo que tenemos que tener permanentemente encima de la mesa, porque la gruta para nosotros es un valor fundamental en la economía de nuestro pueblo, y fundamental. Yo tengo que señalar también que en nuestra legislatura se puso encima de la mesa algo que no se había puesto antes, que fue una novedad, y es mirar a la gruta desde un punto de vista científico, desde un punto de vista geológico. O sea, hacer un convenio con la Universidad de Granada para el control del dióxido de carbono en la gruta, el control del número de visitantes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es nuestra gallina de los huevos de oro. Es la gallina. Entonces, eso tenemos nosotros, todos, el ayuntamiento y cualquiera de Aracena, tenemos ahí nuestro pedestal, y eso hay que mantenerlo. Es decir, yo recomiendo a todas las corporaciones que quedan todavía por venir, que tengan siempre a la gruta muy presente en cuanto a lo que estamos comentando de control científico y control del mantenimiento, fundamental, porque eso después dará pie al otro. También en Aracena ha habido muchos emprendedores. Aquí se ha hablado del parque natural. Podemos hablar de la mancomunidad, que también es importante, pero también podemos hablar de la creación del polígono industrial y las ampliaciones que ha tenido sucesivamente el polígono industrial, que no tiene nada que ver con el turismo. Sin embargo, te corto un poco porque realmente muchas veces se acusa a Aracena de que no hay emprendedores, o sea, de que hay pueblos como Valverde, como Lepe, no sé cuánto, que los emprendedores son grandes, y Aracena se acusa de que no los hay. Y sin embargo, no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Gracias a los empresarios. Tenemos un ejemplo. A los empresarios que han ido y la cantidad de dinero que han invertido y demás, es que son los que en parte le han dado auge también al ayuntamiento, porque sin la colaboración de esta serie de empresarios, Aracena no hubiera sido lo que es hoy en día. sí que hay emprendedores. Porque Como los empresarios de Aracena no solamente vivimos de lo que es Aracena, sino que hemos de toda la sierra, salido toda la comarca. fuera, Sí. no a la sierra, sino que si se empieza a ver, yo cuento por mí, yo vendo muebles, por ejemplo, muchísimos más, por ejemplo, en el Andévalo o en la provincia de Sevilla que en Aracena. Claro. El camión nuestro sale casi todos los días de viaje a repartir muebles por todo esto alrededor.
Bueno, Claro. pues riqueza. Hombre, el Le da una fuerza. y ahí está el polígono, como decía, que no hay una nave vacía, creo, vamos, está cada vez más ocupada, es un ejemplo. Y yo, para terminar, también quería reseñar una cuestión. El tema de la capitalidad de la sierra. El tema de la capitalidad. Hemos vivido épocas en las que los pueblos de alrededor nos miraban de una forma poquito como, hombre, los de Aracena, hombre, que es que ustedes, los de Aracena, es que lo queréis todo, es que no es cuánto, es que pito flauta. Yo, humildemente, vengo notando que eso va disminuyendo. Lo habéis comentado, no sé quién lo ha comentado, algún compañero de la mesa, eso viene disminuyendo. Ya la gente que vive en otros pueblos de la sierra ya no ven tanto el enemigo de Aracena, que se lo lleva todo, que lo quiere todo, que nos miramos mucho el ombligo, que tal y cual, sino que también ven a Aracena como algo positivo para ellos, para los pueblos que están alrededor, y lo ven como un complemento. Y ya vienen a Aracena con agrado, pues, por ejemplo, a la piscina, cubierta, o por ejemplo, al teatro, o lo que. Entonces, ya es otra cuestión. Y nada más, es decir, el nivel que tenemos en Aracena, no solamente a nivel económico, sino a nivel turístico y, por supuesto, a nivel cultural y de tradiciones, pues, hombre, ahí está la Semana Santa de Aracena, ahí está la cabalgata de Aracena, ahí está la feria de Aracena, ahí está, o sea, que son cosas que te dan un valor también añadido a la población, independientemente de la oferta educativa que tenemos, porque el instituto no solamente tenemos a niños que están preparándose para la universidad, es que tenemos alumnos que salen ya directamente a los puestos de trabajo gracias a los módulos de formación profesional básica, en fin, que son ya ofertas que hay que tener muy en cuenta, que Aracena lo oferta no solamente para nuestra población, sino para los alrededor, y eso hace, creo yo, que la gente que vive alrededor, en los pueblos de alrededor, ya no vea tanto a Aracena como un enemigo, sino todo lo contrario, como un pueblo amigo que nos podemos beneficiar, que nos podemos complementar, etcétera, etcétera. Bueno, y como nos quedan 10 minutos, no queremos prolongarlo más, me gustaría darle un turno de palabra de 1 minuto, por favor, cada uno, simplemente diciendo qué le pediríais a Aracena en estos momentos, o sea, qué necesitaría Aracena ahora. Brevemente, estamos prácticamente a punto de entrar en una campaña electoral para que todos los que lo tengan presente puedan jugarlo con lo que vosotros estáis diciendo y con el criterio que tenéis, gente que habéis participado en el ayuntamiento activamente en estos 40 años. José Manuel, empezamos por ti y llegamos hasta Paco. Bueno, pues yo lo que acabo de decir, tenemos que seguir en esta línea. Tenemos que seguir en esta línea de oferta complementaria, de oferta positiva. En cuanto a la población de Aracena, tenemos una población flotante en Aracena, que tampoco hemos hablado de ella, pero que es importante. La población flotante, la gente que vive en Aracena, pero que no está censada en Aracena, que vive circunstancialmente en Aracena, por un año los profesores o por varios años los empleados de entidades bancarias o lo que sea, y hay que dar respuesta a la población de la localidad. Hay que tener muy en cuenta las aldeas, yo creo que se ha tenido muy en cuenta también, es algo importante, y tampoco hemos hablado de las aldeas, pero creo que es muy importante la respuesta que desde el ayuntamiento se ha dado en estos años a las aldeas. Las aldeas, bueno, nosotros las hemos conocido como, iba a decir una palabra despectiva, pero casi como cuadras, ¿no? Donde no había calles, donde no había... Y hoy día puedes pasear por cualquier aldea que tiene tiene un caché, tiene un prestigio, tiene una calidad, tiene una visión, en fin. Entonces yo creo que bueno, nosotros, como tú decías antes, que lo que hemos estado, y ahora a lo mejor lo vemos de lejos, a lo mejor no, lo vemos de lejos. Nosotros, como espectadores, nosotros lo vemos no como posibles espectadores, lo vemos como espectadores. Y yo, como espectador, lo que deseo es que continúe Aracena en la línea que tiene actualmente. Sería muy importante, sería fundamental la puesta en marcha del hospital comarcal, por ejemplo. Eso sería para Aracena y para la comarca algo fundamental, ¿no? Porque ya estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues en esa línea habría que seguir. Paco, te pasamos las voces. Sí, yo coincido con José Manuel. Los que tengan la responsabilidad en el futuro, pues yo creo que tienen que seguir la línea. Afortunadamente en Aracena, como ya dijo antes Manolo, se ha continuado en la línea de cada vez que Aracena fuera una ciudad que progresara por encima de todo, y
Y yo creo que el objetivo principal es seguir en ese camino. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Los que estuvimos hicimos lo que pudimos y lo que tuvimos que hacer. Los que están lo siguen haciendo y han hecho muchas cosas y cosas muy importantes para Aracena. Han mejorado notablemente los servicios y los que vengan en el futuro tienen que seguir consiguiendo que Aracena cada vez progrese más y que Aracena sea una ciudad atractiva para cualquier ciudadano que tenga la intención de residir en Aracena. Y bueno, y lógicamente una ciudad importante y una ciudad de calidad para los que ya vivimos aquí y los que somos de aquí. Yo creo que ese es el reto que hay que tener de cara al futuro. Manuel. Bueno, yo un apunte sobre lo que ha comentado José Manuel, precisamente un dato, hablaba de la población flotante. Por ejemplo, algo que ha incidido muy positivamente en la apertura de la mina de Río Tinto, porque hay muchísima gente de la mina que elige vivir en Aracena, es decir, que está personal cualificado, ingenieros, gente que viene de Asturias, de sitios de toda España, y que bueno, llegan a Río Tinto, ven la zona y se vienen a vivir a Aracena. Y yo entiendo que por algo será, porque el plus de servicios que tiene Aracena es importante. Yo creo que el gran momento, tú decías, un momento que cambió Aracena, no ha sido en estos 40 años, fue con la gruta. Y cuando se abre la gruta, yo creo que eso sí que podemos decir que marcó un antes y un después la historia de Aracena por el desarrollo que yo creo que Aracena ha sabido hacer. Es decir, que también no basta con tener el recurso. En este caso hay muchas cuevas en toda España y todas no tienen, yo creo que el mismo cuidado que se ha tenido en Aracena, pero también la ambición de posicionarla, de exhibirla, de mostrarla y de que sea un motor importante de desarrollo. Yo creo que hay muchos proyectos, vivimos en un momento complicado en lo político. Yo deseo que en el futuro Aracena siga teniendo estabilidad política, es decir, porque creo que es más importante dedicar el tiempo en el ayuntamiento a resolver los problemas de los ciudadanos y a poner en marcha proyectos que hagan avanzar la ciudad que buscar bueno, pues las luchas entre partidos, los acuerdos y demás, que siempre es más complicado. Por tanto, yo defiendo la estabilidad y en este momento que hay tanta fragmentación del mapa político, yo espero que Aracena en ese aspecto apueste por la estabilidad. Creo que hay muchos retos, hay problemas importantes, como decía, en el conjunto de España, la despoblación y demás. Creo que nosotros tenemos una línea de trabajo que continuar. Por citar 3 proyectos que yo creo que serían muy importantes de cara al futuro. Uno, evidentemente, el tema del hospital. Yo creo que el hospital, el día que se abra, que yo no tengo duda que ese día llegará, espero que más pronto que tarde, va a ser un punto de inflexión importante, pero yo destacaría también, por tocar varios palos, el tema del nuevo polígono de La Moleona, que también debe de ser un impulso para la instalación de empresas, y la culminación del proyecto de recuperación del castillo, no solo la gruta, sino que yo creo que el trabajo que se está haciendo de recuperación de ese castillo que estaba abandonado a su suerte y que hoy empieza a verse ya como una realidad y como un activo más, pues creo que van a ser 3 motores importantes. Y por terminar, yo creo que lo importante es que haya compromiso de la sociedad. Yo creo que lo que decía antes, hace falta gente que arrime el hombro, que no pensemos que todo nos viene regalado, sino que tenemos que movernos, tenemos que colaborar todos, y yo creo que eso es importante. Afortunadamente tenemos un movimiento asociativo muy potente, como comentaba José Manuel, en temas de tradiciones, pero también en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito deportivo. Yo creo que eso es un síntoma de salud de una sociedad y, bueno, apoyándonos en ese movimiento, pues que cada vez haya gente que entienda que su pueblo, su municipio, incluyendo por supuesto también las aldeas, que merecerían un debate aparte, pero creo que hace falta que, a pesar que vivimos en un momento
muy complejo también por realidades como las redes sociales, que hay mucha gente que dice, oye, ¿yo qué necesidad tengo de meterme en política, que me van a poner verde, que me van a decir esto, que me van a decir lo otro, con lo tranquilo que yo estoy? Bueno, yo creo que al final los malos momentos no es que se olviden, pero dejan de tener la capacidad de hacer daño y se quedan ahí, y sin embargo yo creo que al final coincidiremos todos que nos quedamos con lo positivo del trabajo realizado y de haber dedicado algunos de los mejores años de nuestra vida a trabajar por los demás, que yo creo que es algo de lo más bonito que puede hacer una persona. Gracias, Manuel. Enrique, pásale lo que me decía a Lolo. Bueno, yo tampoco voy a decir en estos momentos, en un minuto, lo que espero, ¿no?, en la Aracena del futuro. Creo que en los próximos meses veremos distintos programas electorales, ¿no?, de las diversas organizaciones políticas que concurrirán a las elecciones municipales, y seguro que en todas ellas habrá aspectos muy, muy positivos para el futuro de Aracena. A mí me gustaría, siguiendo un poco con lo que acaba de decir Manolo, apelando a la generosidad, yo haría un llamamiento a que la sociedad de Aracena tome conciencia de la importancia que tiene el compromiso político a nivel municipal. Creo que, independientemente, ¿no?, de esos malos momentos que en algunos casos se puede pasar, ¿no?, y se puede experimentar, porque el trabajo político es un trabajo que exige también, pues, privación, ¿no?, de otros aspectos de tu vida privada y tal. Yo creo que es algo que proporciona también muchas satisfacciones. Satisfacciones que pasan por eso, el reconocimiento de la importancia que tiene luchar por la felicidad colectiva, ¿no? Además de la felicidad individual, que no deja de ser un estado de ánimo, ¿no?, al que todos debemos aspirar, pero que no deja de ser más que un momento, o pequeños momentos en la vida. La felicidad colectiva es, diríamos, esas condiciones, ¿no?, sociales, políticas, económicas en las que nos encontramos o nos debemos encontrar en la sociedad para estar bien, para encontrarnos plenamente realizados como personas, vivir en una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, todo eso. Entonces, yo pienso que el trabajo político a nivel municipal es una ocasión extraordinaria para conseguir acercarnos, ¿no?, a ese objetivo que es luchar por la felicidad colectiva. Yo también parto siempre de esa idea, ¿no?, de que nada nos hace tan felices como hacer felices a los demás. Gracias, Quique. Paco, Barrutieta. En realidad, quisiéramos que nosotros, ya los de cierta edad, pudiéramos estudiar la manera de poder ayudar a este vivero de gente joven, industriales que empiezan ahora en sus negocios y demás, que van ya desapareciendo, quizá los pioneros, los padres, los que fundaron ciertas industrias, y ya los vamos dejando en segunda generación. Ver la manera de que no se desanimen, porque claro, los tiempos, en realidad ahora estamos pasando una época un poquillo difícil, económica, y a esta gente hay que ayudarles, animándolos bien por parte del ayuntamiento, qué sé yo, llamándolos a conferencias, a charlas, ver la manera de poder anunciarles, verles la manera de poder invertir en Aracena para que no deje de crecer y no se estanque, para que Aracena en sí sea el pueblo, la capital de la sierra, para bien de todos nosotros. Pues muchísimas gracias, Paco. Me encantaría que pudiésemos tener un turno de palabra y que pudiese preguntar cosas, pero es que la idea es que fuese 1:30 y nos hemos pasado en 1 minuto. Si queréis hacerme un turno de palabra, si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta, alguna intervención. Eso es mentira. Eso es mentira. A mí me parece que es un poco la escasez de industria.
nivel grande. Es decir, la industria del cuadro está fuera de aquí, la industria del corcho está fuera de aquí. No hay mucha industria, sobre todo para la gente joven, ¿no? Que aquí la gente joven, los bares y el restaurante y poco más. Entonces, un poquito más de industria, un poquito más, no sé. Bien, bien, interesante. Relación esa. No sé, estoy algo que me pueda contestar. Manolo. Hombre, vamos a ver, evidentemente yo creo que eso es lo que desearíamos todos, es decir, que evidentemente Aracena tiene muchos servicios, Aracena tiene un sector servicio muy potente, variado, porque son turismo, comercio, distintas actividades que hay en el polígono, parte del cárnico, pero evidentemente nos falta más sector productivo, eso es lo que queremos potenciar con el nuevo polígono. Pero evidentemente yo también ahí creo que tenemos que ser realistas, es decir, que eso, lo que yo decía al principio, no podemos, todo el ayuntamiento, es que eso depende de la iniciativa empresarial. Privada. Lo que sí que tiene que facilitar el ayuntamiento es que el que tenga esa iniciativa privada pues tenga las menores trabas posibles y las mayores facilidades. Y eso las hay, es decir, que se están dando, bueno, con programas como la Aracena Emprende, para emprendedores y todo esto, pero facilitando suelo industrial, como se hizo en su momento, que haya suelo, porque si en un momento determinado quiere venir una empresa, pues que tenga un suelo para poder instalarse con todas las instalaciones. El tema, yo creo que ha sido muy importante el tema de la subestación eléctrica, que lo veremos con el tiempo. Desgraciadamente, en destruir se tarda muy poco tiempo y en construir se tarda mucho, y sobre todo en que se vea el resultado de determinados proyectos, pero que tengamos una instalación como esa, yo creo que con el tiempo va a ser un activo importante para que empresas se decidan a instalarse ahí. Entonces, en esa línea, ya digo que es lo que todos desearíamos, pero como pasa a nivel nacional, es decir, el empleo lo crean las empresas, y en ese sentido pues también tiene que favorecer la normativa nacional en cuanto a, bueno, pues, la situación fiscal, laboral, en fin, que son muchos factores los que influyen, y que yo creo que en cierta forma tendría que haber también una especie de discriminación positiva a favor de las empresas que inviertan en zonas rurales. Yo creo que eso también ahora es una de las cosas que se están planteando, porque estamos diciendo, ¿cómo se evita que la gente se vaya de los pueblos a la ciudad? Oiga, pues tendrá usted que crear una serie de atractivos para que la gente se instale ahí, servicios, pero también que pueda vivir, y vivir tiene que vivir pues eso, con actividad económica. Entonces tiene que favorecerse de alguna forma la inversión y la generación de empleo en las zonas rurales como la nuestra. Yo creo que el Ayuntamiento de Aracena siempre ha puesto de su parte lo máximo que ha podido para favorecerlo. Por ejemplo, el tema del hotel Aracena Park, que ahora se va a abrir, pues era un terreno municipal que se facilitó para que se instalara un hotel. Se han facilitado los viveros de empresas, los polígonos industriales, en fin, que el Ayuntamiento ha hecho, yo creo que bastante en esa línea, pero claro, hay una parte que ya no depende de él, que depende de la iniciativa, del momento económico que comentaba Paco, que hay momentos económicos difíciles en determinados momentos, y bueno, como digo ya, de cuestiones más generales, porque cuando se habla, por ejemplo, del tema de impuestos a empresas, es que las empresas, impuestos municipales no, porque el único impuesto municipal que había para las empresas propiamente dicho era el impuesto de actividades económicas, que se suprimió en su día y que solo pagan las empresas que facturan más de 1 millón de euros, que en nuestro caso, pues, como podéis entender, son muy escasas. Por tanto, ya digo que yo creo que sería pues también uno de los deseos que tenemos que compartir. Mira, José Manuel quería también una cosita esto. En la época en la que yo estuve de concejal de turismo, pues asistí a unas reuniones en Fitur y algunas reuniones que tuvimos de concejales dedicados al tema del turismo. Y yo recuerdo una frase de un empresario dedicado al turismo que una vez me dijo en Madrid, dice, mira, yo no quiero que ningún ayuntamiento me ayude. No quiero que nadie me ayude. Yo lo que quiero es que no me pongan trabas. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que un ayuntamiento me facilite nada, ni me ayude en nada.
Lo que quiero es que no me ponga pega, que no me haga pasar un año de papeleo o 6 meses de papeleo, y ahora ve usted que esto va a pleno, y ahora ve usted que esto va a comisión de gobierno, y ahora esto se tiene que publicar en el BOE, no sé cuál. Ese es el enredo que cualquier empresario te va a pedir. No me ayude, no me ponga la zancadilla, no me pongas pega. Y yo creo que eso es fundamental. Luego hay un hándicap también, aunque han mejorado mucho últimamente, en las comunicaciones. Porque las empresas importantes se radican en sitios donde tengan facilidad de comunicación, autovías, ferrocarril, etc. Entonces, aunque han mejorado bastante en los últimos años las comunicaciones, ese hándicap todavía lo tenemos. Sí, a ese efecto. Mañana va a haber una manifestación en Huelva por las infraestructuras, y que seguimos siendo una provincia, por ejemplo, no tenemos una comunicación con la capital de la provincia, que no solo es la capital de la provincia, es el puerto de Huelva, el eje norte-sur. A mí me decía, por ejemplo, un empresario precisamente también turístico, de las empresas de turoperadores, por ejemplo, con el tema de los cruceros, que están empezando a llegar a Huelva. Sabéis que Huelva, hombre, pues Huelva tiene una provincia, la capital no tiene mucho patrimonio, pero la provincia sí. Entonces, tú le puedes ofertar pues visitar el Rocío, visitar ciertos lugares. Entre esos lugares está la cena, pero claro, es que ¿cómo le vas a meter a un crucerista hora y media para acá y hora y media para allá de autobús? Si tuviéramos una autovía, yo siempre he dicho, aunque solo fuera hasta Zalamea, para no afectar al parque natural, porque ahí luego ya se bifurca la que va hacia Santa Olalla y la que sigue hacia arriba, hacia Cumbre, que se mejoren también, se pueden mejorar esas carreteras, pero ese tramo de autovía hasta el cruce de Zalamea yo creo que sería vital para toda la provincia, evidentemente también para la zona. Se nos quedan cosas en el tintero, evidentemente. Este debate debería ser mucho más largo, pero no queremos que sea mucho más largo, porque también está bien que descansemos y que nos vayamos a casa tranquilos. Muchas gracias a los 5 por haberos prestado a esto. Para mí se me ha quedado pendiente 2 cosas. Uno eran las trabas más gordas con las que nos hemos encontrado, y otra importante es que me hubiera gustado haceros a cada uno una pregunta incómoda, como hace el Gonzo con Wyoming, pero tampoco nos da tiempo a eso, así que os salváis de esa pregunta. Vosotros también, y muchas gracias por asistir a esto, gracias a Albuera por organizar una cosa así, y gracias a Edu también, que ha sido el alma de la organización de este evento de los 40 años de celebración democrática de los ayuntamientos municipales. Gracias a todos. Muy bien. Mario, grande, como tú quieres.